Su hora trágica mostrará aquellos que se moría su primera al golpe cruel del bárbaro sicario. Sigue ciegamente su camino como el profeta incontravido. Hola. ¿Cómo está? Bien, querido, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Algo, bueno, algo preparado para esta entrevista. Tener el honor de poder contar con usted en la calle. Tenemos una temática bastante política siempre acá, pero en esta ocasión que también el arte, tenemos que entender que el arte y la cultura también es política, es parte de la humanidad, y que necesitamos expertos y expertas como usted para que nos hable cómo está pasando en medio de la crisis sanitaria del COVID-19 los artistas, los gestores culturales, las personas que luchan el día a día, que hacen su militancia desde el arte, desde la cultura. Saludos a todos los que hoy nos acompañan. Estamos hoy con la compañera Lucy Cristina Chao. Es una docente, investigadora, poeta, escritora panameña con una herencia oriental. Ha ganado una cantidad de premios literarios, incluyendo el premio de literatura Ricardo Miró en la sesión de poesía, y militante social como yo la conocí, y la comencé a mirar y conocer, a saber de ella desde el disco que está sonando, Vida de Perros, que de eso vamos a hablar más adelante. Compañera, vamos a comenzar con la parte política del programa y posteriormente nos vamos a ir a conocer a Lucy Chao, la persona. En estos momentos de crisis, el Ministerio de Cultura ha hecho algo para resolver la situación de los artistas y de las personas que hacen cultura. Bueno, fíjate, yo creo que apenas comenzó la crisis, las autoridades del Ministerio de Cultura que recién, o sea, estaban estrenando el nombre del Ministerio de Cultura, digamos, tuvieron, digamos, la iniciativa de presentar contenidos a través de la televisión pública. Y eso es muy importante de entender para qué este país tiene una televisión de servicio público, que en este caso es CERTV y el grupo de estaciones de radio que componen ese sistema, ¿no?, de comunicación. Porque si bien todo el espectro de radio y televisión pertenece al pueblo, las empresas pertenecen a los empresarios, pero los canales el permiso para emitir pertenece al pueblo y está administrado por el gobierno. Correcto. Eso es nuestro. Y nosotros tenemos derecho a recibir contenido a través de esas plataformas y contenido de calidad. Entonces yo creo que en primer momento se entendió así y apoyando la estrategia Quédate en Casa, estrategia mundial, empezaron a dar contenidos culturales, artísticos y culturales, las dos cosas. Ahora, si tú me preguntas, este contenido, ¿cuál fue? Yo te diría que fue lo que había, a lo que ellos tuvieron, digamos, acceso o su pensamiento de los que en ese momento podían tomar las decisiones. Eso quiere decir que nosotros no teníamos, digamos, una clara idea de cuál es el registro cultural y artístico de este país. Correcto. Como tú dices, eso es una cuestión de política, porque en nuestro país hay una cosa que
todavía nosotros no hemos articulado bien, y es nuestra identidad país. Recordemos que nuestra identidad cultural está formada a base de supuestos. En el supuesto de que nuestra cultura sea la herencia española, nosotros tuvimos muchos años creyendo que cultura era solo una pollera y un montuno, y todas las expresiones de esas regiones habían sido ignoradas. Entonces, todas las expresiones afro, las expresiones indígenas estaban marginadas, y la identidad nacional se imaginaba dentro del contexto de la herencia española. Entonces, como punto, hay que decir que, como punto de política, de pensamiento político, hay que defender las expresiones y la conformación de la identidad nacional a través de la cultura y del arte. Entonces, dicho esto, lo que empezó a aparecer en las pantallas para la ciudadanía y en las redes sociales a través del Ministerio de Cultura fue evidentemente una expresión de algo que no está todavía decodificado y armado. Es como quien dice, los artistas que habían a mano, o los más famosos, o los que tenían la posibilidad de hacerlo, pero sin ningún tipo de registro ordenado de lo que es. Claro, no había un estudio previo. Nos encontramos con una crisis y también nos encontramos con otra crisis, que era que no había un estudio previo donde había documentos de artistas de diferentes ramas, diferentes disciplinas, ya que Panamá es un país plurinacional, donde usted mismo me menciona, hemos vivido toda la vida pensando de que nuestra cultura es solamente la cultura colonial, la cultura de Azuero, la cultura criolla, la que nos enseñaron, del punto, del baile, que es muy importante, muy enriquecedora para panameños y panameñas, pero también tenemos que entender que tenemos los tambores que vienen del África, tenemos nuestra cultura indígena, tenemos nuestras pinturas indígenas, nuestras expresiones que nos llenan, que nos hacen conocer, y posteriormente tenemos la llegada con la construcción del canal de Asia, que también se comprometa con Panamá. Y entendemos, acá dentro de nuestros amigos que hoy nos acompañan, dice, es hora de la descolonización. Y la descolonización viene en todos los aspectos. Hoy tenemos acá artistas de rock, artistas del audiovisual, artistas de escritores, y es importante. Saludos también al profesor Álvarez, que se acaba de conectar. Compañera, chao. En su larga trayectoria, hacer cultura en los barrios, ¿en algún momento ha sido la prioridad de los gobiernos en turno en Panamá? Bueno, fíjate que primero te hablo de un concepto de institucionalidad cultural errado, que es un concepto de llevar cultura. Eso hay que eliminarlo, porque la cultura nace del pueblo. La cultura es los modos de hacer, de pensar la vida. El ser culto implica estar preparado con las herramientas adecuadas para afrontar las condiciones climatológicas, políticas, de población que hay en una estructura de país especial. Entonces, eso significa que nosotros como pueblo que vive con dos orillas, con dos mares, nuestra cultura debería estar orientada al mar. Sin embargo, nosotros hemos vivido de espaldas a los mares. No se toma en cuenta la cultura de la pesca, de la cuenca hidrográfica. Eso es una cultura, la gente que vive de los ríos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la institucionalidad quiere traer una cultura universal, quiere llevar bellas artes,
quiere llevar su idea de lo que es cultura, la idea de los funcionarios de lo que es cultura hacia las comunidades, cuando es al revés. Las comunidades son las que te dan el insumo para reconocer cuál es la cultura. En ese sentido, la institucionalidad cultural, su deber, su tarea, es propiciar el compartir de esta cultura a través de las artes. El arte es el vehículo, es el lenguaje de la cultura, donde se atrae a través de la pintura, de la música, de la literatura, de la fotografía, del cine, se va a compartir esa cultura. Entonces, la vía es ir a buscar, porque la institucionalidad se entera del hecho cultural 20, 30, 100 años más tarde de que eso haya ocurrido. Cuando un muchacho comienza a rapear en el barrio, no es reconocido inmediatamente como un hecho cultural. Es una maleantería, es una cosa de pelados, de jóvenes, no sé qué. Uy, cuando se enteran que eso ocurre en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, no, pero nosotros tenemos raperos acá y el hip hop parece ser que es un arte. Entonces lo vamos a incorporar dentro de las cosas de la institucionalidad cultural. Pero ya cuando eso pasó, ese muchacho que fue despreciado 20 años antes, ya está trabajando en un banco porque no pudo más con su vida, no le dio el quehacer cultural, el quehacer artístico no le dio para vivir en un país donde era rechazado. Y eso pasó con las danzas Congo, eso pasó con las danzas y la música indígena, ha pasado de todo. Entonces, no es que la institucionalidad no lleva cultura, no tiene que llevar, lo que tiene es que permitirla, propiciarla y propiciarla, quiero decir también económicamente, hacer la tarima para que vengan los artistas. Nos encontramos de que usted acaba de dar un punto muy claro, porque nos encontramos que en los barrios salen bastantes artistas de lo que hoy llaman música urbana, rap, reggae, y son menospreciados. Y históricamente he conocido el caso de que cuando ellos son compositores de música reggae que tienen la métrica de forma natural, en Sí. los espacios en los espacios de autores y escritores no eran reconocidos esa música. Se decía, te estoy hablando del año 2000 todavía, 2004, 2005, los muchachos llevaban la música y decían, no, esto no es arte, esto no es cultura. Entonces siempre nos trataban de meter, europeizar, siempre nos hablaban de la ópera, siempre nos hablaban de Bach, siempre nos hablaban de Beethoven, que no es malo, que es muy bueno saber porque el toque del violín, el piano, pero no era nuestra cultura. O sea, nuestra cultura era menospreciada. Era importante tener una integración de un intercambio de culturas, pero era menospreciada la de nosotros. Entonces, sí. Esto de que usted acaba de dar de llamar la institucionalidad de la cultura, wow, me voló la cabeza. Saludos a... Pero Pedro, imagínate que, ponte a pensar una cosa, la música de cámara obedecía al hecho de que eran países fríos. Entonces, los lugares donde compartir tenían que ser cerrados. En nuestro Caribe, los lugares de compartir son abiertos. No entra esa cultura acá. Podemos escucharla, podemos reconocerla, podemos tener cultura general, que es otra cosa. Pero a la hora de valorar, como decía Javier Estanciola ahí que alcancé a ver en un comentario, a la hora de valorar esa cultura, uno tiene que mirar para todos lados, hasta sentir el clima. A nosotros acá nos obligan, a ustedes los hombres, a ir en saco y corbata a las instituciones, cuando uno se muere de calor, cuando va en los medios de transporte. Eso es cultura, eso es política. Y nosotros no lo sabemos defender porque estamos todo el tiempo colonizados, pensando que cultura son los edificios del casco antiguo. Eso es una invasión que hubo aquí. Bueno, ahí está la invasión, pues. Claro, una invasión cultural también. Saludos a todas las personas que hoy nos acompañan, al gestor Gabriel Estanciola, que dice que el clima es interesante, claro, lo mismo aplica en el teatro, también al joven Joel, al cineasta Miguel, a
al compañero Rómulo del grupo Twitter, muy buena música, dice el compañero Álvarez, la oligarquía panameña se ha encargado a través de la historia importar estereotipos con el objeto de borrar la cultura panameña. Saludos también a los compañeros de Así Están las Cosas, saludos a Paola Rodríguez, a la poeta, también a la poeta Mara Alzamora y a todos los que hoy nos acompañan. ¿Cómo afrontan los gestores culturales independientes esta crisis? Y hablo de independientes porque se tiene bien claro de, como usted dijo, que el gobierno debería esto también apoyar las gestiones de los artistas. Por eso hoy hablo de independientes. Mira, pasa una cosa que, chuzo, Pedrito, si la comunicación sobre esta crisis sanitaria hubiese tomado más en cuenta a la cultura de este país, nosotros no tendríamos mayores problemas en llevar a cabo un plan de acción, pero tendría que haber sido un plan de acción adecuado a la realidad del país donde estamos. Yo recuerdo que los primeros días que decían, se ufanaban de arrestar gente, porque eso era la cifra, al lado de la cifra de casos, la cifra de los arrestos y la de los muertos, o sea, puro miedo. Pero cuando te ibas más al profundo de las cosas, en Bocas del Toro estaban diciendo, están arrestando pescadores. Entonces eso es desconocer la cultura, desconocer que vives en un lugar donde la gente vive de la pesca. Total. Decir un jueves, mañana viernes es total cuarentena, es desconocer que la gente no se comunica el 100% ni por televisión, ni por redes sociales, y hay gente que ni radio escucha. Tú tienes que llevar un correo boca en boca, así como cuando van a buscar los votos. Correcto. Así, para explicar por qué hay una cuarentena, de qué se trata una cuarentena, y entender que la gente no come aire. Entonces, el sector cultural, para ir directamente a lo que tú me preguntaste, el sector de gestores culturales, yo lo vivo desde la poesía. Nosotros quedamos casi que paralizados de miedo, porque nuestros eventos son eventos que concurren personas. Claro, reuniones. Y entendiendo que si antes a la poesía no se le daba mayor presupuesto, ahora iba a estar dentro de las últimas prioridades de cualquier gasto. Entonces nosotros dijimos, bueno, alto ahí. Pero resulta que no es tan así, resulta que ellos tienen, en la institucionalidad cultural, tienen un trabajo que hacer, y tienen gente para hacer ese trabajo, ya sea en teletrabajo o en el edificio del Ministerio de Cultura. Pero hay que estar 24 horas pensando que cambió la situación y ya no podemos seguir con el plan que teníamos, ¿no? El plan de cuando todo andaba anterior a esto de COVID. Ahora hay que sentarse a pensar, ¿qué hacemos con esto? Donde yo pienso, por ejemplo, que en algún momento salió la idea de que los policías estaban dando conciertos, pero nosotros tenemos artistas que pudieron haber acompañado esa tarea de hablar en la televisión, a través de la música, se hizo, digamos, como dijimos al principio, no pensado. Entonces el sector de los gestores culturales anda pensando 24 horas en eso porque tienen que ver cómo hacen los teatristas. Yo he oído teatristas realmente arrancándose los cabellos porque ellos tenían que llenar una sala por semana, por día, para ver cómo las cuentas andaban. Hoy día no. La gente que está haciendo cine está pasando mucho trabajo, tienen proyectos detenidos, ¿no? Los escritores siempre hemos estado dentro de los lugares y los escritores sabemos que tenemos que tener otro trabajo para poder financiar la literatura, porque la editorial Mariano Arosemena todavía no despertó. Ese es como un monstruo metido debajo de un volcán y todavía no ha despertado. Ni siquiera para decirte de los libros de autores muertos. Claro. Menos lo que.
¿Nos menciona de nuevo el nombre de la editora? La editorial Mariano Arosemena es la editorial nacional nuestra, ¿no? Donde tendrían que estar saliendo todos los años publicaciones de autores nacionales. Claro. No pasa nada. Claro, nos encontramos, es irónico, de que nos llevaron música a los barrios, la banda policial, y nos ponía música religiosa y quédate en tu casa, pero posteriormente después salieron a los barrios a golpear a las personas que peleaban por comida, las personas que estaban dentro de esta crisis y por la falta de cultura. Es como wow, nos está volando la cabeza, como decimos. La falta de cultura es que hace de que hay personas como en Bocas, hay personas en los barrios que tienen que ir el día a día a buscar su alimento. Y si no le llega la ayuda, la ayuda llamada bono solidario, las bolsas, la gente va a salir a la calle a buscar su trabajo y a protestar. Porque la gente protesta por hambre, protesta por una necesidad. Pero entonces, como no entiendes el engranaje cultural de cada sociedad, cada calle, cada barrio tiene una forma de cultura diferente por su geografía, por su ambiente, por su clima. Un lenguaje diferente. Un lenguaje diferente. Por ahí dijeron algo que me lo voy a expropiar. Viva la cultura de la tirita y la chancleta. Bueno, sí. No, yo crecí así, o sea, yo crecí con una cultura, yo crecí con una forma de ver el mundo, de ver la vida. Por cuestiones de profesión, de aquí y allá, uno va incorporando otros aspectos a su vida. Pero si yo voy a hablar de vuelta con mi familia, con mi mamá, que es una viejita ya casi de 90 años, con mis tíos y tal, yo voy a utilizar ese lenguaje de ellos. Yo no le voy a hablar como si yo estuviera hablando a mi estudiante de la universidad. Tal cual. Entonces eso es una cuestión cultural. Entonces todavía mi mamá me regaña, no importa que yo tenga la edad que tenga. La cultura de la chancleta, sí, bueno, eso pasó. Nosotros hoy día estamos modificando ciertas cosas que comprendimos con respecto a cómo educar, cómo tratar a la niñez. Eso lo estamos incorporando dentro de lo que es nuestra caribeñidad, dentro de lo que son nuestros ancestros, de lo que es la fusión de culturas que se dio en Panamá a raíz de tanto abuso, ¿no? Con la gente de China, de Asia, de todos lados del mundo que convergió en Panamá por el tema del canal, como decías tú al principio, y todas esas culturas hay que tomarlas en cuenta. ¿Qué habría que estar? ¿Por qué no se dicen las noticias en Guna, en Nove Buglé, en los idiomas de nuestras comunidades? ¿Verdad? Porque no hay una sección de los noticieros donde se den las noticias, donde se diga en ese momento va a haber cuarentena y la cuarentena se trata de esto y esto. Repítanme de qué se trata eso de cuarentena, que yo nunca lo he vivido. Claro. Dime por qué, dime qué puedo hacer, qué no, que puedo salir a la tienda, no, la mujer, el hombre. Esta cosa hay que tomarla o sea, la cultura, el Ministerio de Cultura debía estar de manera transversal, Ministerio de Salud, debía consultarle al Ministerio de Cultura cómo se dirige a la población, Ministerio de Educación, para explicarte cómo es la cuestión de ir a la escuela, qué significa ir a la escuela para nosotros, los panameños, en cada sector, quién es el líder comunitario, de qué se trata este manejo de la comunicación. Entonces, claro, yo te hablé de que hay un naciente Ministerio de Cultura, el Instituto de Cultura anterior, digamos que estaba muy limitado. Ahora hay una estructura nueva, no le hemos dado tiempo de crecer como debe ser, y además hay que fijarse en otra cosa que viene siendo política. El plan de gobierno hablaba más de estructuras físicas, como la Ciudad de las Artes, como la creación del ministerio, la cuestión de patrimonio cultural, y hablaba ya como plan, hablaba poco de escuchar. Ya eso sabemos que por lo menos en estos 5 años no va a ser. Claro. Se queda ahí como...
Claro, nos encontramos con ese tropiezo de no escuchar, ese tropiezo de no saber qué es lo que quiere, lo que necesita la población, sino te vamos a llevar lo que nosotros pensamos que debe ser o lo que ustedes pueden ayudar. O sea, esos son los errores que se han cometido año tras año. Podemos, para no ser tan largos, decir desde los 30 años de acá, de la invasión a Panamá, y estas situaciones de los gobiernos con corte neoliberal que poco a poco se van enterando de que hay arte y cultura en los barrios, de que es lo que ellos necesitan. La naranjada también. Yo quiero hacer esa pregunta. ¿Qué es la economía naranja? Yo quiero hacer esa pregunta. Bueno, mira, ese es un discurso que a mí me pegó muy duro encontrarme con el discurso de la economía naranja, en el sentido de que yo me sabía artista, pero yo no sabía, digamos, que yo tenía que generar una industria o un comercio para el arte. En parte, esto de la economía naranja, digamos que propone que tu trabajo artístico, entre otras cosas, tu trabajo artístico tenga un valor. Y ese valor, un valor de cambio por el cual tú como artista o gestor puedes vivir de eso, o sea, tener ingresos de eso. Ahora, la lógica de la economía naranja implica que tú conviertas tu proceso creador y le metas allá adentro el tema financiero, ¿no? Compra y venta, ¿no? La oferta, demanda, un montón de cosas. Que tú tengas que estudiar y profesionalizarte más en el área financiera que en el área artística. Mi choque es que, en primer lugar, me quitaba valor artístico. Y luego me imponía una preocupación por el cual ese objeto, por ejemplo, un poema, lo pensara en función de una venta. Comercialmente. Antes, el escritor tenía un mediador que era, digamos, el distribuidor, la editorial, como los artistas de música tenían las disqueras, los de cine tenían las distribuidoras de cine y todo. Claro, o sea, habían canales. Entonces ahora puede ser que el artista se meta dentro de la parte financiera. Una parte puede ser buena porque puede aprender de esa industria y que no ser simplemente un objeto que se compra y se vende. Muchos de los grandes artistas, o la mayoría de los grandes artistas del siglo anterior, murieron sin saber que sus obras iban a valer millones. Entonces yo creo que la economía naranja presentaba ese discurso ahí, pero era un choque es un choque para el artista que quiere hacer arte y no finanzas. Correcto. Tienes que cambiarte y ser ahorita mismo un empresario y rápido porque se te va, porque hay muchos artistas. Entonces quedamos aplastados en eso. Yo creo que el que quiere hacer arte no quiere saber no quiere saber de cómo vender. Él quiere saber de cómo hacer su expresión, de cómo decir a la humanidad esto es lo que yo siento. O sea, habrán personas que se deben dedicar a ser asesores del artista, decirle, mira, por aquí va, porque el artista está pensando en crear. Y entonces también debe estar pensando en números, ¿no? Pero si alguien le dice, no, la manera de que el gobierno te apoye, porque esto es lo que está empujando el gobierno y la empresa privada, es que tú seas un artista que pienses en crear, pero para hacer negocios. Porque si tú no creas para librarte, para hacer expresión, entonces tú prácticamente no estás sirviendo para nada. Entonces, yo creo que es como es como Mira, la economía naranja hace que el Estado se lave las manos de
de la gestión cultural, o sea, se lave las manos de los artistas, como dicen, no, ustedes están solos en ese camino, ustedes si quieren vender, venden, ¿no? Una vez una del Ministerio del Instituto de Cultura anterior dice que, ay, no, pero es que si el artista no vende el libro, entonces eso se queda ahí y eso no sirve para nada. Entonces, no, o sea, volvamos a la cuestión de cultura, lo que pensamos, vivimos, sentimos. Artista, arte, interpreta, entrega, comunica a través del arte. Entonces, hay países que apuestan al arte para ser potencia en arte. Apuestan al arte, apuestan al artista, porque no se quieren quedar sin tener artistas que mostrar, porque están mostrando su cultura y por lo tanto están mostrando que son país. Si no tienes eso, no eres país, Total. porque no tienes identidad, ¿no? Entonces, por eso mucho a mí me daba rabia a veces cuando la gente decía que no, pero es que Panamá es como de los Estados Unidos. Y sí, porque teníamos cultura, la que mostrábamos era la cultura impuesta por los Estados Unidos. Entonces, no que si eran de Colombia, porque la cumbia, porque se nos ha todo el tiempo con la situación de estar viendo cultura como lo extranjero. Entonces, al final quedamos sin cultura. O sea, sin cultura quiero decir sin poder mostrar lo que había dentro. ¿Cuándo empezamos? Oye, tú sabes lo bonito que es el Festival de los Diablos y los Congos en Portobelo, la Revolución Dule, los 25 de febrero, todas las cosas que hay en este país desde Darién, cuando sacaron el disco de música de Darién, las cosas que hay, las expresiones agriculturales que hay en toda Panamá, desde Chiriquí hasta por acá y todo. Eso es algo que, por ejemplo, a nivel turismo, el turista no le interesa ir a un hotel 5 estrellas igual que en cualquier parte del mundo. Le interesa saber qué hay en ese país que a mí me llame la atención. Allá es que yo voy. Entonces, si eso se ignora por ignorancia del funcionario de turno, entonces lo que vamos a tener es un pueblo que está desorientado porque cree que lo que yo escribo no vale, cree que lo que el otro canta no vale, cree que la película que se hace en Panamá no es válida porque no hablan neutro, claro, porque hablan como maleante. Claro, o sea, Pedro Silva, saca y vuélvete tú de verdad. La economía naranja es capitalismo duro y puro. El fracaso del Estado, es el fracaso del Estado de poder gestar para la cultura nacional, para poder gestar y poder ayudar a los artistas panameños, panameñas y a nivel mundial. Es cualquier cosa. Sí, es decir, yo no puedo con mi patrimonio cultural, yo no puedo con mi patrimonio artístico, se tienen que autofinanciar, queridos artistas, porque nosotros no vamos a hacer, nosotros vamos a financiar el ballet, otra vez el Lago de los Cisnes, vamos a financiar la gente tocando el piano, todo lindo. Es lindo, claro, pero no es Panamá. Es europeizarnos. Mire, yo digo que yo también me pongo como ejemplo cuando nos dicen que no, pero la cultura de ustedes es la cultura yankee. Yo digo, bueno, yo puede ser. Tuvimos un enclave aquí, un enclave colonial aquí, entonces nos hicieron tanto daño pero algo sí tengo que defender, que el inglés que hablamos en los barrios no es el inglés por los gringos, es el inglés por los afrontillanos, por esa llegada, ese inglés criol que llegamos a esa llegada a la cultura de tener que llegar, si quieres como un buen pescado frito, voy a llegar a esos lugares y tenías que hacer un intercambio cultural, conocer. Por eso también es importante que se vuelvan, cuando tengamos que volver a las clases, porque las aulas de clases son ahí donde están los intercambios, los primeros intercambios culturales que hay de los niños. Salimos de nuestras casas, de nuestra familia, a conocer otras personas con otros códigos, con otros lenguajes, con otros folclores. Entonces, claro, eso es cultura. Yo creo que ya llegando a la media hora de conversación, podemos entrar a saber ahora quién es la compañera militante Lucy Shaw. Bueno, nada, yo soy hija de la migración.
hija de padres que venían, familias que venían de afuera. Me formé en la Universidad de Panamá. Ahí también aprendí en talleres de escritura con el maestro Héctor Collado y salimos de ahí una generación de escritores que llamamos el colectivo de escritores José Martí. Sí. Y bueno, después de eso yo seguí en constante formación, también a la par formándome en la docencia. Y bueno, nada, yo participo en la vida cultural de Panamá y un buen día también me di cuenta que en la vida política, ¿no? O sea, es difícil de identificarlo porque hay una corriente que te dice que lo político no vale. Yo creo que los políticos somos nosotros, los que no dejamos la ciudadanía para el día de votar en unas elecciones. Lo que estamos constantemente cuestionando, exigiendo que se cumpla el contrato que tenemos con un gobierno de 5 años y que queremos que no solamente lo que prometen lo cumplan, no, que cumplan lo que deben cumplir, lo que está en la Constitución, lo que nosotros exigimos que sea nuestro país. Entonces, como artista, yo no pude escapar de esto porque si no me iba a quedar en ese círculo del ratoncito que da vuelta y no sale de ahí del laboratorio, iba a quedar ahí, ¿no? Dejando esto, como decía la gente, como un hobby de la escritura. No, yo soy un ente. Y bueno, tuve la oportunidad bellísima de poder cantar con Trópico de Cáncer antes que falleciera Cáncer Ortega y Villillo Ortega. Me dieron la oportunidad de cantar sus canciones, algo que ellos no pensaban, porque Cáncer era cantautor, o sea, que él mismo cantaba sus canciones, pero como sabes que él tuvo después un tema de salud, me permitió cantar un par de canciones de él. Y bueno, pues entonces por eso nos conocemos con Pedro. Claro, claro. Sabemos que el escritor tiene momentos de inspiración. El escritor puede decir su dolor, puede decir su alegría, o simplemente inspirarse en algo, o sea, sin tener que tener el sentimiento en ese momento. ¿Lucy Chao está escribiendo en este momento? Sí, sí. Yo, digamos que con el tema de la poesía es algo que está ahí siempre, está atravesando mi ser, y una expresión de uno puede salir en forma de una poesía, puede salir en forma de cuentos, puede salir en forma de una narración más larga. Yo trabajo todo lo que pueda en eso, pero sí te voy a ser bien sincera. Para poder vivir, comer, existir, yo tengo que trabajar de otra cosa. Lastimosamente, no porque me duela enseñar, me encanta, pero lastimosamente nunca pude vivir del arte. Y eso es algo eso es un dolor que queda ahí, porque yo me he formado también en el arte. No es que yo me levanté un día y dije que yo era escritora. Yo me formé y me sigo formando día a día en eso, pero ya llegué a la conclusión de que aquí, por lo menos acá, no se puede. Claro. Que tienes que pegar primero afuera para que alguien diga acá adentro, sí. O métete a la economía naranja, de colores. Ahí atrás. El capitalismo es el capitalismo que nos invade en todo, en todas las funciones. Me va a regañar una amiga que me lo está viendo porque me decía de que, bueno, a veces uno rechaza la plata. Digo, no, es que te toma energía, ella lo sabe, te toma energía tener que elaborar para sacar presupuestos, para hacer, para contabilizar, para explicarle a los demás que lo que tú estás haciendo vale. Toma energía. Pasé un festival de poesía, tenés que explicarle cuánta gente va a ver sentada ahí para que un gobierno local te dé un presupuesto para que venga un poeta de afuera. No importa si van a ver a 2 personas sentadas ahí, ese es tu deber como gobierno, pero como no se entiende, entonces hay que demostrar con un numerito, y yo con los números no sé todavía muy bien cómo trabajo. Claro, háblenos un poco de su proyecto Los Cuentos los Martes. Bueno, mira, eso nació, híjole, con el 2000 por allá. Había un barcito de una amiga que estaba trabajando en un barcito,
y ella decía que los martes no hacía nada, no había nada en el barcito, pero ella tenía que abrir. Entonces yo le dije que, bueno, pero vamos a hacer una actividad porque la gente extraña las peñas. Claro. Entonces empezamos una peña que se llamaba El Cuento de los Martes. La gente llegaba a las 7, leíamos un cuento y a partir de ahí habían otras expresiones. El barcito cerró y entonces, bueno, yo quedé con un blog. Y en ese blog yo recogía experiencias artísticas y recogía trabajos, pues. Y bueno, años después me invitaron a escribir en el Siglo. Una cosa que yo agarré con mucha responsabilidad en su momento, porque ese periódico llega a todos los buses, a todos lados. Es el periódico popular. Es el periódico más popular, entonces yo decía, a mí no me sirve ponerlo en un periódico de élite. Clasista, grande, que la gente le tiene miedo. No, la gente esa lee lo que le da la gana y consume las culturas de donde le dé la gana. O sea, tienen acceso. Pero el que no tenía acceso, normalmente es el que por ahí se comparte el periódico. Entonces yo dije, bueno, si aparece una cosa, 300 palabras semanalmente, los martes, por ahí alguien le entra las ganas de leer un libro de cuentos. Y eso me doy por servida y pasó. Claro, qué hermoso. Sucedió. Qué hermosa historia. Háblenos también de qué es el festival Ars Amandi y por qué ese nombre. Ars Amandi es el arte de amar. Hay muchos poetas que hicieron su Ars Amandi, como dice, su puesta en palabras de lo que es el amor. Chucho Martínez fue uno en Panamá, que tuvo un poemario llamado Ars Amandi, y nosotros lo tomamos como inspiración para crear un festival de poesía. Yo había sido invitada a muchos festivales de poesía en otros países, y los colegas centroamericanos nos hablaban siempre de, ¿por qué no se hace un festival de poesía en Panamá? Así que con varios compañeros creamos el Festival Ars Amandi en el 2010, hicimos nuestro primer festival y hemos estado ahí. Al principio, nos iban a apoyar, y los apoyos gubernamentales pero fueron decayendo, gobiernos locales nos han apoyado, la alcaldía por aquí, ¿verdad? Pero no se ha llevado eso a una institucionalidad para que tenga su presupuesto. Panamá no tiene otro festival de poesía, tiene festivales como el Festival Penonomé en abril y otros festivales que son festivales de poesía y artes. Pero como festival de poesía solo está Ars Amandi. Y nada, hemos recogido poetas de varios países de Iberoamérica y de Canadá también vino gente. Nosotros nos mantenemos ahí. Este año hicimos una iniciativa con los festivales de poesía de Centroamérica que se llamó Pedimos el Abrazo, pidiendo precisamente que la gente no nos olvidara como festivales. Y bueno, ahí en medio de la pandemia presentamos una buena oferta, ¿no? de arte y poesía. Genial, continuamos, siempre continuamos. Sí. La Negra. Hoy día ese festival, puras mujeres lo hacemos, para que sepa. Viva las mujeres, o sea, es importante que eso se sepa también, porque siempre, bueno, lamentablemente la historia se ha puesto del lado de los hombres, o los hombres han hecho que la historia ha sido parte de ella. Bueno, es importante que se sepa que el festival panameño Ars Amandi lo hacen mujeres. Sí. Es muy importante. La Negra y la migración. ¿Qué me puedes decir? Bueno, el poema La Negra yo lo escribí pensando en mi hermana Bielka. Nosotros somos una familia de 4 hermanas y 2 hermanos. Y como teníamos afrodescendientes en la familia, aunque mi mamá era blanca, de ojos verdes, de cabello castaño, mi papá era chino, cuando nació mi hermana Bielka era negra, y bueno, revuelo en la familia, y qué pasó ahí, no sé qué. Y mi hermana siempre vivió con esa marca de discriminación. Ella se metió a ser bailarina de danza moderna en una época en donde el ballet era lo único que había en Panamá.
en los 60 y sufrió bastante. Entonces, un día yo escribí este poema que se llamaba La Negra, que habla de ese esconder que tenemos los panameños. Esconder el pelo rizado, había que plancharse el pelo, el alisет, ponerse el maquillaje para estar blanquita, la ropa, no sé qué, no ser culturalmente negra, pero cuando te sale la negritud, te sale la herencia esa, no hay quien la esconda. Y ese poema, La Negra, entonces yo se lo dediqué a ella, pero bueno, también mi historia, ¿no? Aunque no tanto como la que ella tuvo. Claro. Y el poema Migración surgió a partir de una experiencia que tuvo el colectivo, nosotros nos conocimos también contigo y que participamos activamente, que fuimos a aportar, a ayudar a una ola de migrantes que vino y estaba en la frontera, ¿no? 2016. Entonces, claro, entonces ese poema más que nada hablaba de cómo el panameño percibe la migración de ciertas razas, porque si te la traen de España, puertas abiertas. Si te la traen de Estados Unidos, puertas abiertas. Qué lindo los gringos. Pero como era gente de Haití, de África, no sé, de lugares, eran negros. Empezaron que no, que nos van a quitar los trabajos, que nos van a quitar la comida, que nos van a quitar el espacio, que nos van a quitar esto. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Si Panamá, supuestamente el nombre Panamá, Banabá, significa abundancia de mariposas, de peces, de árboles, abundancia de todo. Entonces en este poema yo hablo es de eso, ¿no? De que la migración se da por fenómenos sociales dentro de nuestros países, por fenómenos de desigualdad, también contra la naturaleza, contra la humanidad, y aún así lo político partidista pretende imponernos este discurso, pretende hacernos pelear entre humanos. La profobia, como yo digo al final de ese poema, la gente de mi país olvida que la abundancia reside en la mente de quien la imagina. Exacto. Por eso yo escribí ese poema. Tratamos de rescatar esto. Ya casi llegando, lamentablemente, decía un rapero que mi gran enemigo es el tiempo. Yo no sé cómo el tiempo ha ido volando, cuando no entiendo. Y cada minuto hablo mucho. Cada minuto que pasa es enriquecedor. Ojalá estos Instagram nos dieran oportunidad para 1 hora y media más. La Casa Rota. La Casa Rota fue un poemario que yo trabajé en un momento de mucho cambio, ¿no? Reconocer, digamos que cuando uno pasa de la inocencia a reconocer los deterioros. Entonces, en ese poemario hay 3 dimensiones, ¿no? La casa como cuerpo, la casa como casa y la casa como país. Y en ese momento, digamos, en ese poemario hay un poema que se llama 1989, en donde yo, como quien dice, confieso que me doy cuenta ahí que algo había estado pasando cuando apareció esa primera explosión, esa primera bomba. O sea, eso no es algo que ocurrió ahí, es algo que venía en deterioro. Y ese deterioro está hoy día otra vez, de deterioro social, deterioro estructural que tenemos como país. Y una crisis como esta, como la de hoy, nos encuentra con todo nuestro sistema resquebrajado. O sea, no tenemos cómo distribuir alimentos a la población. No tenemos cómo atender la salud pública, porque la salud pública no estaba deteriorada. Tú entrabas a atenderte a un hospital público acá y era bien difícil, si no imposible. No, los medicamentos no están, no sé qué. Entonces, lo que nos está pasando hoy, porque hay otros países que tienen cifras pero no están preocupados porque tienen un sistema de salud un poco más fuerte. Claro.
No, aquí la preocupación, la cuarentena no es porque no se te pegue el COVID. Aquí la preocupación es para que no llegues al hospital. Total. Para que no te van a atender. Total. No pueden porque es un hospital que no está de acuerdo a la población. Ya estaban con el Hospital Santo Tomás, que eso se creó cuando eran, no sé, cuando era un país de 500.000 de personas. Entonces te pretenden atender a una población con un hospital público del mismo tamaño de que cuando que eran 8 veces menos personas. No se puede. No hay esa manera de estructuración. En 1990, vemos videos de enero de 1990, después de la invasión, donde gente en Colón salen a pelear por hambre, salen a pelear por empleo, salen a pelear por ser atendidos, y te lo encuentras 31 años después. Los mismos videos, las mismas marginaciones en las comarcas, las mismas marginaciones en los barrios, las mismas marginaciones en comunidades, donde ellos están peleando por sus derechos, son recibidos de la misma manera. O sea, hemos quedado en la misma línea dando vueltas. Y gracias por estos poemas, gracias por estas intervenciones culturales, que son políticas, que nos hacen librarnos, nos hacen escaparnos a veces y también nos hacen regresar a la realidad, de entender por qué tenemos que estar constantemente haciendo cultura, constantemente haciendo lucha. Y la militancia en cada uno, en cada persona tiene su forma de hacer militancia. Yo le agradezco a la compañera militante, artista, Lucy Shaw, por todo esto. Pero antes ya en 5 minutos lo que se nos está escapando, saludos a todas las personas, a Nicky Montaigne, a todas las personas que hoy nos dicen, también nos preguntan cómo pueden comprar tus libros, a Mara Zamora, cómo se pueden encontrar. Sabemos que usted también está incursionando en el mundo del cine. Vimos el otro Portobelo, sabemos que también está trabajando en conjunto con el cineasta argentino Hernán García en el documental Algo sobre el agua. ¿Puede hablarnos de eso? Porque esto cambia. Usted es un artista que va moviendo. Bueno, eso me lo enseñó Mara Zamora casualmente, que uno no puede dejar que lo encasillen en un arte, porque uno es artista. Y a pesar de que, bueno, cada quien tiene una formación, porque por ahí fue la vida y yo me formé más en literatura, pero eso no quiere decir que yo no pueda participar en otras artes y que no pueda tener colaboraciones con otros artistas. Entonces yo he participado en teatro, también gracias a mi hermana Bielka, que me enseñó que ella era una artista multidisciplinaria, pero me enseñó la palabra multidisciplinaria. Entonces yo dije, bueno, sí, uno con esa conciencia de artista puede participar y puede aportar. Entonces yo ahora, digamos que me he atrevido también, gracias a Hernán, a participar en el cine, y con mucho, digamos, yo no imaginaba que una persona me pudiera hablar respetuosamente, como si yo fuera la que supiera de cine. O sea, como pidiéndome, ¿sabes? A mí, cómo se podía escribir algo aquí, cómo se podía hasta filmar algo, cómo se podía ver algo, cómo se podía editar algo. Entonces yo le agradezco la confianza y le agradezco la oportunidad digamos, de reconocerme también como parte de este arte. Y bueno, amigos como ustedes, como Aris, como tú, con los que también he aprendido de cine, entonces yo digo, yo también quiero aportar en esto, porque este es un lenguaje a través del cual se conoce Panamá y Panamá se conoce a sí mismo. Perfecto, muy hermoso. Yo estoy agradecido una vez más su participación. Estoy agradecido con la vida, más allá de esto, porque me han puesto personas como usted, que admiraba antes de conocerla. Militamos juntos en un grupo colectivo, se militó, se trabajó. O sea, para mí es un gran orgullo. Disculpen que me esté tomando el programa, pero es más, incluso voy a darme el caché, ya faltando poquitos minutos, voy a darme el caché de decir dilo, que Lucy Shaw dilo. me regaló un poema, y lo tengo aquí. Exactamente. Del lado izquierdo del pecho. Así lo tengo del lado izquierdo en el pecho. O sea, me puedo ir, que la mujer de esa altura me dio algo a mí. Me dio... Sí, un poema sobre la amistad. Es un poema sobre el amor, la amistad
y sobre reconocer el valor de una persona que anda en la calle, dejando en la calle, que hay que reconocértelo, Pedro, dejando tu tiempo en la calle, dejando las posibilidades que tú tienes de estar hasta en otro país, pero tú decides quedarte aquí y estar, como dice el nombre de este canal, en la calle. Así es. Una última reflexión. Que no sé, que sea la última de este programa, pero no la última para la vida. Bueno, los gobiernos, el Estado, nosotros como Estado tenemos que valorar la cultura, porque es valorar a nuestro país, valorarnos a nosotros mismos. Y invertir en cultura tiene un retorno enorme. Tú ves países como México, como Argentina, como Chile, que lo que han invertido en cultura se les retorna. Ahí está Viña del Mar, ahí están toda la industria cinematográfica de México, de Argentina, de Colombia, todo eso retorna. Si creyesen en el arte de Panamá, verían cómo retorna, incluso en lo que les gusta, que es el dinero. Bueno, pueden tener dinero, ¿por qué no? Y encima le dejan a este país algo bueno finalmente, no un puente, una estructura que necesitamos los puentes para pasar, pero necesitamos la cultura para tener autoestima e identidad. Eso es todo. Dice Javier Estanciola, Lucy Chao diputada. Necesitamos a Lucy Chao en el 2024. Necesitamos a gente como usted en esa asamblea. Esas asambleas gestiando, siendo representante de nosotros. Decía José Martí, ya que usted pertenece al círculo de escritores José Martí, ser cultos para ser libres. Y bueno, mi gran enemigo el tiempo. Muy agradecido nuevamente, esperemos una segunda oportunidad. Y también lo digo públicamente, cuando usted quiera hacer un live cantando, no sé si me toma en cuenta. No sé. Yo tengo otro programa que se llama G-Music, ahí podemos hacer algo cantando, ¿no? Y conversando también. Bueno, voy a pensar. Muy agradecidos con toda esta noble audiencia, con toda esta majestuosa, este celular está lleno de artistas, de estrellas hoy, de gente, Gustavo, toda la gente que estuvo militando en el colectivo, Nicky, la compañera Mar, todo, Janet, toda esta gente, el compañero Olo, toda la gente que estuvo ese día, dice John que quiere hacer ese live cantando, John Alonso también tiene que ser, Paola Rodríguez, toda esa gente que fue, toda esa gente de jóvenes que aprendimos, de gente como Lucy, Miguel allá en Azuero trabajando, todos los que fuimos parte alguna vez de un trabajo y que nos encontramos hoy con Lucy hablando, con Lucy Chao, que podemos decirle compañera, que podemos entender, que pudimos entender hoy otra forma de cultura, otra forma de qué es lo que es el arte, qué es esa integración humana, ese autorreconocimiento, porque es importante reconocernos. Lucy Chao es Panamá. Un padre que vino del Asia, una madre con rasgos criollos, una hermana negra que hoy se nos fue y nos mira desde arriba. Esto es Panamá. Somos todos una combinación de todo. Pero antes de comenzar a llorar, todo mi respeto, compañera, toda mi admiración. Gracias por todos los que hoy estuvieron en este programa. Se le da todo el amor y esperemos pronto ver los trabajos los trabajos escritos y los trabajos en el cine posteriormente. Yo sé servir buen café. Jalar cable y servir café. Gracias, Pedro. Un abrazo. Todo el amor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.